Buenas noches, Haribol. Nos encontramos aquí en clases en vivo para ISKCON Buenos Aires. Muchas gracias a Chitrak Prabhu por ser el organizador de estas clases. Y bueno, nos encontramos en este caso de noche dando la clase porque ya había acordado que era el único momento que tenía libre para poder dar la clase, así que vamos a continuar con los versos 5, 6, 7 y 8. Hace unos días Champacalata de Vidasi, mi vecina, dio el texto 4 y explicó muy bien todo el contexto histórico del Bhagavad Gita. Así que ya que yo no soy muy experto en la historia, ni siquiera he leído el Mahabharata, entonces no sé muy bien todo el contexto histórico. Me encanta escucharlo, pero no soy bueno para relatarlo. Así que vamos a tratar de comentar acerca del Bhagavad Gita, pero si quieren saber más acerca de esos detalles pueden ver la clase de Champacalata anterior, que muy bien ha descrito toda la escena histórica del Bhagavad Gita. Bien, vamos entonces con la clase. Primero vamos a cantar un poquito el Jai Radha Madhava. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijanna Vallabha Girivarodhari Gopijanna Vallabha Girivarodhari Yashodanandana Prachachanarandana Yashodanandana Prachachanarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Haribol 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 Nitai Gora Haribol Jaya Gora Nitai Gora Nitai Gora Nitai Jaya Gora Nitai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces como dijimos, tenemos el verso 5, 6, 7 y 8. Y leemos hasta el 8 porque no tiene significado ni el verso 5, ni el 6, ni el 7. Bien.
Entonces, voy a chequear que esté saliendo bien todo. Sí, ahí estoy. Entonces, el verso 5 dice así. Dristaketu chekitana kasirashas chaviryavam purishit kunti bochas cha shaivash cha narapungavar. También hay grandes, heroicos y poderosos guerreros tales como Drishtaketu, Chetkitana, Kasiracha, Purishit, Kuntiboya, Shaibya. El 6 dice así. Está en el magnífico Yudamanyu, el muy poderoso Utamauya, el hijo de Saubhadra y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes combatientes de cuadriga. Mas, para tu información, oh el mejor de los brahmanas, permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar. Hay personalidades tales como tú, Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatan, Vikarna y el hijo de Somadate llamado Burishrava, todos los cuales triunfan siempre en la batalla. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Duryodhan menciona a los seres excepcionales que participarían en la batalla, los cuales triunfaban siempre. Vikarna es el hermano de Duryodhan, Ashvatam es el hijo de Dronacharya, y Saumadati o Burishrava es el hijo del rey de los Vajlikas. Karna es el medio hermano de Arjuna, ya que Kunti lo tuvo antes del matrimonio con el rey Pandu. Dronacharya se casó con la hermana gemela de Kripa Acharya. Om Gyanat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Umilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaum Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Shatarine Vancha Kalpatarubhyacha Kripasindhubhyacha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bien, entonces estamos comenzando de nuevo el Bhagavad Gita, los primeros versos del Bhagavad Gita, que están describiendo en realidad todo el comienzo de lo que va a ser el entorno histórico del Bhagavad Gita. Por eso se llama Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Entonces, hasta el verso 20 se van a describir históricamente cómo era la situación, cómo se estaba dando la batalla. Recordemos que Sanjaya, el secretario de Dhritarashtra, como dijo Champakalata ayer, que era no solo ciego, porque no podía ver con sus ojitos, sino que también era ciego espiritualmente. Su corazón estaba lleno de envidia. Entonces, si nos vemos a nosotros mismos, también podemos ver que hoy en día, en esta era de Kali, como se dice, en esta era de degradación, nosotros tenemos dos personalidades adentro, ¿sí? Si nos vamos a psicoanalizar, tenemos dos personalidades ahí. Es como que tenemos el angelito y el diablito viviendo dentro de nosotros. Así que nadie puede decir, no, yo estoy libre. Yo tengo una amiga que dice, estoy libre de envidia. Yo ya trabajé la envidia, ya está. Ya está, ya pasé. Pero en esta era de Kali, nunca podemos decir que ya hicimos un trabajo y ya quedó. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre tiene envidia, siempre tenemos ese diablito ahí. Entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, vamos a no alimentar tanto a ese envidioso, vamos a alimentar a
el santo, vamos a alimentar al devoto que tenemos ahí adentro. Porque el devoto y el demonio están en el mismo cuerpo en esta era. La era de Kali comenzó después de esta batalla de Kurukshetra, después de que Krishna partiera de este mundo. Eso se describe en el Srimad Bhagavatam, cuando se narra toda la historia de Krishna y cuando al comienzo de la Bhagavatam se está viendo de que se está viniendo la era de Kali, la era oscura, la era de riña y hipocresía. Entonces los sabios estaban muy preocupados porque todo se iba a degradar, entonces había que dejar el conocimiento, por eso escribieron el Bhagavatam. Entonces Srila Vyasadeva, el compilador de los Vedas, también escribe este Bhagavad Gita. En este caso Sanjaya le está relatando a este Dhritarashtra que no se dedicaba a alimentar su devotito ahí, sino que era por naturaleza envidioso. Entonces, al ser envidioso, estaba obviamente del lado opuesto de Krishna. Y Arjuna, quien va a ser nuestro gran héroe en el Bhagavad Gita y que le va a hacer todas las preguntas a Krishna, preguntas claves de la vida, va a actuar como el devoto. Aunque está muy confundido, Arjuna, aunque está completamente perturbado, o al menos eso nos hace saber porque él está haciendo el papel de una persona perturbada, porque él tenía plena fe en Krishna, pero bueno, alguien tenía que hacer el papel de confundido. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Alguien que no trabaja la envidia, un envidioso? No. Lo hace alguien que está trabajando la envidia, que está trabajando su pureza, que en realidad Arjuna obviamente que superaba eso, ni siquiera tenía esos rasgos, porque él tenía completa devoción hacia su amigo Krishna. Pero de todos modos, él haciéndose el papel de una persona que está en el camino, va a comenzar a hacerle un montón de preguntas a Krishna, que gracias a esas preguntas nosotros tenemos este maravilloso conocimiento. Entonces este rey, Dhritarashtra, completamente ciego material y espiritualmente, es guiado, como Sanjaya, como que le transmite todo lo que estaba, aunque no es que Sanjaya estaba ahí mirando ahí mirando el campo de batalla y le estaba diciendo lo que estaba pasando. Encima Sanjaya estaba lejos, estaba en otro lugar, estaba en una carpa y le estaba diciendo, mira, está pasando esto. Y él lo estaba recibiendo por telepatía, digamos. Entonces le empezó a describir hasta el verso 20, describe todos los detalles de la batalla. En el verso 20, Arjuna, el hijo de Pandu, dice acá, voy a leer un poquitito como para situarme en cómo va a ser eso. Dice, en ese momento Arjuna, el hijo de Pandu, sentado en la cuadriga, que ostentaban del estandarte de la finja de Hanuman, levantó su arco y se aprestó a disparar sus flechas. Oh rey, después de mirar a los hijos de Dhritarashtra dispuestos en la formación militar, Arjuna se dirigió al señor Krishna con las siguientes palabras. Entonces ya sabemos que Arjuna estaba a punto de comenzar, porque cuando lanzara la primera flecha iba a comenzar la batalla, pero sucedió algo, debido a esa actitud bondadosa, ¿no? de Arjuna, porque era una persona bondadosa. Él tenía ciertos reparos en cuanto a lo que se venía. Era una gran guerra, iba a sufrir mucha gente que también Arjuna amaba, no solo porque estaba de su bando y él tenía miedo, sino porque también del otro bando había gente que él amaba. Entonces no era una situación fácil y Arjuna estaba completamente acongojado. Entonces es por eso que en un momento dice, deja el arco y dice, no voy a pelear, no puedo pelear. Y ahí es cuando Krishna le va a decir, bueno, te lamentas por lo que no es digno de lamentarte, hablas con palabras cultas, y ahí comienza el desarrollo de las primeras enseñanzas de Krishna.
Y ahí es cuando Arjuna, claro, ¿no? Si nosotros nos ponemos en el papel de Arjuna, nos parece todo completamente lógico lo que él estaba haciendo de no querer pelear. ¿Mm? Porque es lo que haría cualquier persona en modalidad de la bondad, en modalidad de amor, pensando esto es lo mejor. Vamos a meditar, vamos a cantar Hare Krishna, vamos a hacer vida espiritual y ya está. No hagamos esto porque es una locura. Una vez recuerdo, estando en los años 90, en el siglo pasado, en una clase de Srila Virabhahu, yo le pregunté acerca ah, claro, acerca de la Guerra Santa, ¿no? ¿Cómo, cómo no caemos en lo mismo de justificar una guerra santa, ¿no? Con esto del Bhagavad Gita, de la batalla de Kurukshetra. Entonces Shila abajo me miró y me dijo, las preguntas de Panchadara. Entonces, sí, uno podría llegar a pensar que esto es como la Guerra Santa, como en otras religiones, en donde siempre se justifica la guerra y la matanza, porque tenemos una instrucción divina que debemos hacerlo. Entonces, podríamos llegar a pensar que, bueno, esto cae dentro de lo mismo, y hoy no tiene mucho marketing hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque hoy en día todo, la espiritualidad, digamos, que se ve hoy en día es como todo es paz, vamos a meditar por el planeta, vamos a abrazar los árboles, vamos a meditar por el bienestar del planeta, por los animales. Entonces, lo más alejado de vida espiritual sería ir a un campo de batalla y encima decir es dármico, es espiritual, es religioso, ir a pelear. No tendría marketing hoy en día. Así que esto trae mucha controversia, estos primeros versos y esta introducción del Bhagavad Gita a lo que es hoy en día lo que se conoce como espiritualidad. Entonces, para situarnos dentro de eso, para entender todo, tenemos que situarnos históricamente para entender por qué se tuvo que dar esta batalla de Kurukshetra. Como decía, yo no soy muy experto en relatar los pasatiempos porque la poca información que tengo es lo que está acá y lo que está en el Bhagavatam, y quizás alcanzaría, pero incluso mi cerebro no funciona en forma de recordar tantos nombres y cosas y situaciones, que el tío, que el sobrino, que el amigo, que no sé qué, que este era el hermano, pero él no sabía que él era el hermano. Es demasiado para mi pequeño cerebro que no puede relacionar esas cosas. Nunca lo pude hacer. Así que lo que sí puedo entender es que esta batalla de Kurukshetra se dio en el contexto histórico de que no podía salir de otra manera. No había manera. No había manera de escapar a esta. No es que había algo en que, no sé, los pandas podrían decir, bueno, ok, arreglemos, está todo bien, vamos a hacer un tratado de paz y se termina ya la discusión. No había manera. No había manera. La batalla se iba a dar de todas maneras. Pero no solo eso, sino que tenía que haber una excusa para poder dar la enseñanza del Bhagavad Gita. Y aunque parece la peor situación en la que se dio ese conocimiento, desde un punto de vista también nos despega de toda la falsa espiritualidad, de toda esta cuestión no de que todo es amor y paz y para meditar hay que estar en un lugar hermoso, como acá, donde estamos en un bosquecito, todo tranquilo, tengo el arroyito ahí, como que esta sería la situación ideal para poder practicar vida espiritual. Pero no, y lo demostró Srila Prabhupada. Cuando Srila Prabhupada estaba en Vrindavan, en India, en el lugar donde
Krishna desarrolló sus pasatiempos trascendentales en una atmósfera donde el Brindavan de aquel entonces, de 1960, era maravilloso. No había los ruidos que hay ahora de bocinas y el marketplace, los mercados atestados de gente y de ruido y todo asfaltado y llenos de coches. No, era un lugar totalmente pacífico, adorable para hacer vida espiritual. Entonces, Srila Prabhupada ya había pasado su etapa. Ya había, en el sentido familiar, ¿no? En el sentido social. Él ya había tenido sus hijos, ya los había criado, ya eran grandes, ya había dejado asentado su negocio para que sus hijos continúen, pero él había recibido una instrucción de su maestro espiritual de predicar en inglés, porque él conoció a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, siendo grijasta ya teniendo la orden de familia. Entonces, Srila Prabhupada, en ese entorno familiar, entendió la diferencia entre la verdadera vida espiritual. Porque él estaba cansado de cuando era chico que veía sadhus que venían como muy meditadores, muy espirituales, pero después salían y hacían cualquier cosa. Entonces, cuando su amigo le insistió para ir a ver a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, dijo: no, yo ya vi demasiados sadhus que hacen vida espiritual, ¿no? Como esto que estamos hablando hoy de espiritualidad, de todo New Age, todo muy bien, pero nadie limpia la envidia del corazón. Entonces Srila Prabhupada dijo: no quiero saber nada con los sadhus. Pero por la insistencia de su amigo, fue a ver a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y quedó muy impresionado por la pureza de esta persona y porque no estaba predicando falsa espiritualidad. Prabhupada pudo detectarlo. Entonces quedó muy atraído y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati se dio cuenta de quién era Srila Prabhupada, a pesar de que había una multitud de gente, y los llamó y les dijo: vengan, ustedes son personas muy educadas. Ustedes podrían predicar o deberían predicar el mensaje de Chaitanya Mahaprabhu en inglés. Y Srila Prabhupada lo tomó muy en serio. Srila Prabhupada tuvo pocos encuentros más con su maestro espiritual y tomó tan en serio esto que cuando él ya tenía formado toda su familia, simplemente tomó la orden de Vanaprastha, en un sentido, porque todavía no había tomado sannyas, y dejó a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su lugar tan querido. Mucho tiempo después, Srila Prabhupada relata de que él estaba aterrorificado, él estaba con terror acerca de qué iba a pasar, cómo iba a ser su vida, que él no podría dejar jamás su familia. Él estaba en pánico cuando él solamente pensaba que un día tenía que dejar su familia, le parecía una locura. Pero llegó el momento, su llamado interno, de que dijo: es el momento. Así que dejó su familia, todo en las mejores condiciones que pudo, y se fue a Vrindavan. No tenía prácticamente ninguna facilidad económica. En realidad intentó varias cosas primero. Eso está muy bien relatado en el Prabhupada Lilamrita, escrito por Swarup Das Goswami. Entonces está muy bien descrito cómo él trató de fundar la asociación de devotos en Jhansi, cómo luchó para hacer la revista, bueno, primero una revistita y después la de Vuelta al Supremo, cómo en el Radha Damodar él comenzó a escribir el Srimad Bhagavatam, mientras también hacía la de Vuelta al Supremo, cómo todo se preparó en todo para poder cumplir la misión de su maestro espiritual. Entonces, él en India, ya solo como la había escrito en inglés, ya el Bhagavatam podría haberse quedado y lo podría haber completado los 12 cantos en total paz, aunque sea en manuscritos, o haberlo hecho, no sé, en 10 libros de cada uno, ¿no?
con eso ya cumplía la misión de su maestro espiritual y ya quedaba en paz, tranquilito en un lugar tan lindo como era el Radha Damodar, que para Prabhupada, aunque uno lo viera un cuartito chiquitito, no muy simple, para Prabhupada era un palacio. Y él lo cuenta en el Prabhupada Lilamrita cuando dice, yo tenía todo en el Radha Damodar, era tan cómodo. Y cuando los devotos fueron a conocer el Radha Damodar, y vieron que era un cuartito minúsculo, ¿no? Que el baño estaba lejos y que todo era tan rudimentario. Para Prabhupada era un palacio, porque tenía todo, era un lugar pacífico con un escritorio al ras, casi al ras del suelo, donde él podía apoyar, escribir ahí, y salía y miraba por una ventanita y de ahí veía las deidades, de Radha Damodar. Entonces era el mundo espiritual. Y estaba el centro del universo ahí porque estaba el Samadhi de Rupa Goswami. Eh, Ahora en realidad han destruido todo para hacer un edificio de arriba. Terrible lo que es esta era de Kali. Después supuestamente lo han vuelto a construir, pero ya no es el mismo que el rey Patrapararudra había hecho. Así ese árbol que hay, ese árbol de deseos que hay en esa pintura, no existe más nada de eso, ningún árbol, no hay nada ahí. El centro del universo que estaba también marcado no está más. Pero bueno, en ese momento había una marca ahí que es el centro del universo espiritual y Prabhupada estaba ahí y era su mundo espiritual. Entonces estaba en plena paz. Entonces, si situamos esto es mi punto de vista, no es algo que tengo referencias para poder situar, pero si diría, Prabhupada podría haber dicho, bueno, ya está, me quedo con esto. Sin embargo, Prabhupada se lanzó a la batalla de Kurukshetra, salió de esa comodidad, de esa zona de confort, como se dice hoy en día, y tomando gran austeridad viajó a Occidente, donde la vida era una batalla completa, sin dinero, sin seguidores, sin facilidades, sin conocer la cultura, simplemente cayó en Boston, en Estados Unidos, y de ahí comenzó toda una travesía hasta el punto de llegar a decir, Krishna, ¿por qué me trajiste a este infierno? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No? Después de haber estado en el paraíso, en ese lugar, en el Radha Damodar, estar ahí en Estados Unidos era un infierno para Prabhupada. No es que, ¿no? Cuando Prabhupada cayó, creo que se llamaba Silly, una persona que lo recibió, eh, que ella comenta, fue muy mágico tenerlo a Swamiji acá en casa. Pero para Prabhupada no había nada mágico ahí. Prabhupada no estaba para ver cómo abrían las latas y estaba todo conservado ahí. Oh, qué lindo. O ver que uno apretaba un botoncito y se prendía algo. A Prabhupada no le llamaba nada la atención. Sí, ¿no? Era muy amable él diciendo, a ver, ¿cómo funciona esta aspiradora? ¿No? Quizás podía haber un mínimo de asombro de cómo funcionaba tan bien las cosas en los países desarrollados. Pero en sí, a la ciencia, lo que Prabhupada decía, para Prabhupada era un infierno eso, porque no había nada que le llamara la atención. Era un campo de batalla donde todo el mundo estaba luchando, pero no había una guerra santa, nadie estaba luchando por algo espiritual, sino que era una guerra de ideales continuos. Estados Unidos incluso estaba en la guerra de Vietnam, estaban por un lado los hippies que rechazaban eso y vivían libremente una vida, digamos, querían rechazar todo lo cultural, entonces habían rechazado todo y estaban ahí viviendo las calles, revoluciones culturales. Y en medio de eso, un Vaishnava de corazón puro, ahí en el medio de todo ese caos. Entonces, incluso Prabhupada podría haber dicho, oh Krishna, se me cae el arco de las manos, ya no sé para qué pelear acá, porque no había forma, no sabía cómo continuar en un momento. Srila Prabhupada estaba de un lugar a otro lugar recibido por la gente porque no tenía dinero, era muy anciano, así que algunos los recibían y en un momento estuvo con una persona que estaba loca, eso lo relata Srila Prabhupada mismo. Hay una grabación donde Srila Prabhupada relata de que él estaba ahí y esta persona tomaba drogas y se volvió loca
y quiso agarrar un cuchillo y Prabhupada tuvo que salir de ahí y quedó en pleno invierno afuera, en la calle, sin nada. ¿Mm? Entonces no tenía seguidores, no tenía dinero, no tenía nada, quedó en la nada. ¿Mm? Y entonces en ese momento Prabhupada en oración interna dice, bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué quieres que haga, Krishna? Si me trajiste acá es para bailar, así que hazme bailar. Srila Prabhupada escribió una bella canción. Una la escribió cuando estaba en el Yaladuta, en el barco, en Yaladuta 3, cuando estaba en el barco viniendo a Occidente, que tuvo dos ACVs, dos ataques al corazón que casi palma. Entonces ahí él incluso sueña que Krishna viene y lo protege. Y entonces después escribe también esta canción donde él dice, bueno, ¿qué quieres que haga, Krishna? Y entonces Arjuna también tiene una situación similar porque él estaba totalmente perplejo. Disculpen que yo no he escuchado esta relación entre las dos cosas, algo que se me ocurrió ahora, no sé si es una especulación o qué, pero en el sentido de que lo que sí creo que puede coordinar esto de decirle a Krishna, bueno, ¿qué hago? ¿No? Como completamente desamparado. Arjuna estaba completamente desamparado, así como Srila Prabhupada estaba completamente desamparado. Entonces, en ese desamparo es cuando Krishna aparece y es guiado. Srila Prabhupada, maravillosamente bajo la guía de Krishna, muy poco tiempo, comenzó a tener seguidores serios, que no entendían nada, en realidad, no entendían nada de filosofía. Los primeros discípulos de Prabhupada, en ese momento cuando estaban con Prabhupada, no entendían, porque ni siquiera sabían cuando fueron iniciados los principios regulativos, ni siquiera sabían que iban a tener que cantar 16 rondas, 16 vueltas de la Yapamala por día, ni siquiera tenían un Bhagavad Gita impreso, no sabían prácticamente nada, pero tenían una devoción, tenían una atracción por la pureza de Srila Prabhupada, y entonces comenzaron a dedicar su tiempo, su energía, su esfuerzo, su dinero en la misión de Srila Prabhupada, ayudarlo, simplemente por la atracción que tenían hacia un devoto puro, no porque entendieran filosóficamente de qué se trataba. Entonces, debido a la gran ayuda que tuvo Srila Prabhupada de estos seguidores tan sinceros, comenzó a tener un pequeño lugarcito en ahí en la Sexta Avenida, en el lugarcito de Machen Gift, donde comenzó por fin, aunque sea, a tener un lugarcito donde dijo, bueno, este es el lugar donde ya puedo predicar acerca de Krishna sin límites. Puedo dar clases de Bhagavad Gita, puedo tener un cuarto donde puedo escribir, puedo recibir a la gente. Y muy cerca había un parque donde había un lugar donde se podía cantar Hare Krishna, simplemente con unos cimbalitos, unos tambores, y cantar Hare Krishna y atraer a la gente hacia el canto del Mahamantra. Entonces, en muy poco tiempo después de haber tenido ese pequeño centrito donde por la colaboración de los seguidores de Srila Prabhupada pudieron mantener el alquiler de ese lugar, comprar los alimentos para poder distribuirlos a la gente cuando venía a las clases, donde poco a poco se fue mágicamente bajo el arreglo de Krishna fue llegando una persona que pintaba, como Yadurani, que comenzó a hacer las pinturas, llegó de a poco una persona que, ¿no? Como Kirtanananda, que empezó a seguir a Srila Prabhupada y a cantar como Brahmananda, que fueron iniciados, como los que comenzaron a editar con Srila Prabhupada el Bhagavad Gita, y en muy pocos años Srila Prabhupada tenía un movimiento donde había muchos centros, de ahí el templo en San Francisco, de ahí y maravillosamente en poco tiempo Srila Prabhupada comenzó a viajar por todo el mundo fundando un montón de templos. Cuando
En un momento, cuando Srila Prabhupada estaba totalmente desamparado, una persona en la calle lo vio como si fuera, que sería el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Imagínense ahí en Nueva York, ahí sentado, y entonces se acercó y le preguntaba a Prabhupada qué hacía, y en un momento Srila Prabhupada le dice, sí, porque tengo 108 templos, o muchos templos, cientos de templos alrededor del mundo. Y Srila Prabhupada no tenía ni dónde dormir ese día. Pero él tenía la fe firme y la visión. ¿Eh? Por eso, a contraposición de Dhritarashtra, que era ciego, Srila Prabhupada tenía la visión espiritual de que eso ya estaba hecho. Porque él estaba rindiendo su corazón y su vida a Krishna. Y él confiaba de que Krishna iba a dar eso porque era la instrucción de su maestro espiritual. Y lo hizo. Srila Prabhupada tuvo casi 108 templos, en realidad 108 templos, según nos contó Keshava Swami. Si mal no me equivoco, creo que el 108 se dio ahí finalmente, creo que en México, algo así. Así que todo esto se pudo dar porque Srila Prabhupada carecía de envidia, y tenía una fe firme en Krishna. Así en esta batalla de Kurukshetra, como explicaba hace unos días Champakalata, el ejército donde estaba Arjuna era muy pobre con respecto al ejército contrario. No tenía gran cantidad de hombres, de elefantes, de armas. Sin embargo, estaba Arjuna, que tenía plena fe en Krishna, y Krishna ni siquiera iba a pelear en la batalla de Kurukshetra. Él simplemente iba a estar como el auriga, iba el conductor del carro de Arjuna. Arjuna decía, anda para acá, y Krishna iba a conducir. O al menos se suponía que Krishna no iba a meterse. Entonces, la diferencia está en que Arjuna tenía plena fe en Krishna. Y Arjuna, antes de la batalla, fue instruido por Krishna. ¿Y cuáles son las instrucciones que le va a dar Krishna a Arjuna? Bueno, en el capítulo 2, a partir del verso 11, 12, 13, Krishna comienza las primeras instrucciones situando a Arjuna en lo principal que hay que comenzar a entender acerca de la vida espiritual. Cuando Srila Prabhupada comenzó sus clases de Bhagavad Gita en la Segunda Avenida, donde dijimos ahí, la segunda, no sexta avenida, la Segunda Avenida, Srila Prabhupada también comenzó con el Bhagavad Gita explicando históricamente esto, y están las grabaciones, afortunadamente eso fue grabado, donde Srila Prabhupada comienza a relatar las primeras enseñanzas acerca de no somos este cuerpo. Y Srila Prabhupada lo sigue repitiendo continuamente eso. No es que en un momento, bueno, ya di el capítulo 2, no hablamos más de ya no somos este cuerpo. Porque Srila Prabhupada seguía insistiendo en reiteradas clases, incluso cuando los devotos ya lo habían escuchado, acerca de no somos este cuerpo. Porque es algo que en nuestra naturaleza es confundirnos. Y porque es algo que es tan básico que parece que hasta nos olvidamos de que no somos este cuerpo. Porque naturalmente yo tengo sed y cada rato tengo que tomar agua. Acá tengo un té de carqueja y lo tengo que tomar porque tengo la exigencia del cuerpo. El cuerpo nos exige continuamente. Tengo la exigencia de comer, tengo la exigencia de dormir, tengo la exigencia luego de todo el cuerpo tiene todo el tiempo exigencias. Entonces nos identificamos mucho con este cuerpo por esas exigencias. Las exigencias de disfrutar de los sentidos, ¿no? Disfrutar de la vista, de mirar cosas bellas, cosas que nos atraigan, de estos oídos de escuchar una bella música o sonidos, o incluso de disfrutar de un silencio, una calma. Disfrutamos de hablar, de contar lo que nos pasó. Siempre nos encanta contar como si fuera maravilloso lo que nos pasó.
como si fuera nuestra experiencia. Te voy a contar ahora lo que me pasó. Y nos encanta relatar lo que nos pasó o contar algo, un chisme. Tenemos exigencias del cuerpo, de la mente, de los sentidos. Y entonces esa trampita nos hace que nos identifiquemos con el cuerpo y que creamos que somos este cuerpo. Cuando hablamos de creer que somos este cuerpo, estamos hablando de que somos el conjunto de este cuerpo, estos sentidos, esta mente, este cuerpo físico. Entonces, por eso es que Krishna comienza la enseñanza del Bhagavad Gita hablando de que nunca hubo un tiempo en el que tú y todos estos reyes y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Le está hablando de que Arjunita, ¿qué estás haciendo? Vos te estás lamentando porque lo que no es digno de lamentarte. ¿Vos pensás que vas a matar a alguien? No podés matar a nadie porque no podés matar el alma. En todo caso podés interferir un cuerpo, pero no vas a matar a nadie, no pasa nada. No puedes lamentarte por eso. Porque los que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Y luego le va a decir, así como un alma pasa continuamente de la niñez, de la niñez a la juventud y de la juventud a la vejez, de la misma manera el alma va a pasar a otro cuerpo al momento de la muerte. No se termina cuando la experiencia del alma cuando este cuerpo termina. Entonces, Krishna por algo eligió, hubiera empezado a hablar acerca de lo que es bueno en la vida, pero empezó con lo básico. Muchacho, despertá, no sos este cuerpo. Así le dijo Arjuna. Así que, no sé ni cuánto tiempo llevo. ¿Qué hora es? Bien. Así que las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita son muy precisas. Entonces, después lo va a reiterar de nuevo en otras formas y le va a reiterar la forma en que Arjuna puede concentrarse, puede fijar su mente en el Supremo. Maravillosamente va a ir etapa por etapa, con mucha paciencia. Entonces, como decíamos, Srila Prabhupada tuvo una fe firme en su maestro espiritual y en Krishna, y por eso pudo sobrepasar todo tipo de locuras de este mundo. Porque este mundo, como decía Srila Prabhupada, no es un mundo para damas y caballeros. Este mundo no es para damas y caballeros. Este mundo es una completa locura. Incluso supongamos que trabajamos la vida espiritual, entendemos todo, sabemos un montón de mantras, tenemos todo el Bhagavad Gita, leemos todos los libros, una pureza hermosa, tenemos el corazón bien limpio, decimos, bueno, ya está, me quedo acá. Y no seguimos practicando vida espiritual, abandonamos el canto de Hare Krishna, la asociación con los devotos, la lectura de los libros. ¿Y qué va a pasar? Se va a empezar a cubrir. Así como nuestro cuerpo se ensucia, o como yo hace unos días limpié un silloncito que tengo de afuera y vino un viento, ¿no? Y a los 2 días veo y estaba otra vez lleno de polvo arriba y había llovido y estaba pegado ese polvo todo embarrado. Eso pasa con nuestra conciencia también, se embarra continuamente. Por eso esto de mantener la vida espiritual es un trabajo continuo, así como se limpia este cuerpo, se limpia la mente, los sentidos y el corazón mediante el canto de Hare Krishna, mediante el canto regular de Hare Krishna. Entonces, mediante la asociación con los devotos, mediante la lectura de los libros, mediante el servicio devocional, es como mantenemos nuestro corazón limpio. Entonces, no quiero extenderme mucho más porque como dije, no soy bueno en relatar el contexto histórico de esto, y esto es lo que puedo decir acerca de lo que me surge de esta comparativa con la batalla de Kurukshetra que tuvo Srila Prabhupada mientras fundó ISKCON, hasta que pudo fundar ISKCON, hasta que pudo armar
todo este contexto de que hubo devotos serios que pudieron empezar a transcribir los libros de Srila Prabhupada, editarlos, empezar a crear templos y a ser devotos. Y no solo eso, que cuando Prabhupada se fuera a organizar todo de tal manera que hasta el día de hoy sigue y se sigue incrementando ahí templos por todas partes del mundo y devotos en todas partes del mundo. Y todo esto maravillosamente continúa a pesar de tantos problemas que tuvo la sociedad de Krishna en todo el mundo. ¿No? Pero bajo la bendición del Señor Chaitanya Mahaprabhu, esto continúa y sigue continuando a pesar de tantos problemas que vienen de afuera como internos. Srila Prabhupada decía que ningún problema externo iba a frenar el movimiento de Sankirtan. Por eso había que estar muy atento a que no hubiera problemas internos, que los devotos puedan relacionarse sanamente y amorosamente entre ellos. Eso era el secreto del éxito. En sus últimas palabras, Srila Prabhupada, cuando estaba en Vrindavan, sus últimas instrucciones es: por favor continúen esto, no se peleen, no sean niños que se pelean cuando mamá y papá no están. Manténganse firmes en su determinación de servir a Krishna, manténganse unidos. Así que bueno, muchas gracias. Muy gracias a Chitrak Prabhu por darme esta oportunidad de hablar acerca de Krishna, acerca de esta maravillosa literatura, a pesar que no estoy al alcance para poder hablar acerca de esto. Siento que de todas maneras, ya que los devotos me dan la oportunidad, lo tengo que hacer. Así que muchas gracias a los que van a ver esto en diferido, porque a esta hora de la noche no creo que haya nadie en vivo para ver esto. Así que gracias, Hare Krishna.